Recuerda que no es momento de detenerse. Tampoco debes de desesperarte. Utiliza todas las herramientas digitales para hacer crecer tu negocio. Olvida que eres un genio dentro de una lámpara. Y presenta tu negocio a nivel mundial. Únete a nuestra comunidad de emprendedores. Somos GBCX. Juntos, cambiando al mundo. A crecer entre todos. Desde el principio quisimos que nuestra organización África Piensa estuviera abierta a todos, niños, jóvenes, adultos, y además no solo para los africanos, sino para todo el mundo. Así que aquí cabe todo el mundo. Eso me parece importante señalarlo, porque así nació África Piensa y así queremos mantenerlo, que sea un lugar de encuentro, de culturas, de personas, de emprendedores, de gente que sueña, de gente donde la gente pueda conectarse con otras y crecer entre todos laboralmente, personalmente, profesionalmente y lo que haga falta. Bien, después de esto, pues os voy a describir un poco el logo que tenéis ahí, el logo de la Asociación África Piensa. Ya ves que en el logo está la cabeza de un niño africano dentro del mapa de África. El niño tiene la cabeza abierta. Bien, empiezo. El color negro, que desde las letras África Piensa, representa nuestra piel, la piel de los africanos, la piel negra. El color verde representa la naturaleza. El color azul representa los mares y el cielo. El color marrón oscuro representa la tierra, nuestra madre tierra. El color rojo representa la sangre de los pensadores, la sangre de los pensadores africanos y pensadores de todo el mundo. Sabes que en toda la historia los pensadores, los que piensan, los que reflexionan, los que piensan y dicen lo que piensan, siempre han tenido dificultades. Entonces ese color rojo representa la sangre de todos los pensadores, africanos, europeos, americanos, de Oceanía, de Asia, de todos los tiempos y de todos los lugares. El color marrón claro representa el desierto del Sáhara. Y el color dorado amarillo representa nuestra creatividad, la creatividad de todos, todo lo que podemos ofrecer, lo que nace de nuestro corazón, lo mejor, lo bello y nuestra creatividad. Muy bien. Y esta organización, pues como he dicho antes, pues nació para acoger a todos. Quiero recalcar eso porque eso me parece muy importante. Y a lo largo de esos años, en África Piensa, pues hemos aprendido mucho. Mira, deciros que el origen, África Piensa empieza en el año 2009, en Zaragoza, en la parroquia de San Valero, que fue mi primer destino. África Piensa empieza con unas reuniones que yo tenía con mis paisanos en Zaragoza para reflexionar sobre diferentes cuestiones de nuestra tradición africana, de la vida cristiana y de la vida normal, de todo lo que
todo lo que se puede tratar con jóvenes para ayudarles, a motivarles y entre todos ir aprendiendo e ir creciendo. O sea que así nace África Piensa en el año 2009. En el año 2016, todo eso que fuimos recogiendo, todo eso, porque salieron cosas muy interesantes. A veces hablábamos de nuestras tradiciones africanas, otras veces de conceptos básicos de la vida cristiana, otras cosas de la cultura europea o cultura española, porque la idea era aprender todo, porque lo bueno da igual de dónde sea. Lo bueno es bueno, da igual de dónde venga. Y lo malo es malo, da igual de dónde venga. Entonces yo fui recogiendo todo lo que fuimos compartiendo y fruto de eso publiqué un libro, mi primer libro, el primer libro de mi vida. Lo publiqué en 2016. Mónica, pasa por favor la siguiente diapositiva. Vale, publiqué ese libro y le di a ese libro un título curioso. Guinea Ecuatorial no está maldita. Claro, en Zaragoza, cuando fui presentando el libro, la gente me preguntaba, oye, ¿y qué título más curioso? Y digo, claro, el título está puesto con toda la intención. Y en ese libro, pues recogí todo lo que habíamos ido reflexionando y sobre todo el tema del libro, la tesis del libro es intentar demostrar que este pensamiento, esa idea que a veces tenemos en Guinea Ecuatorial y en África, esa idea que a veces tenemos los africanos, que parece que África tiene como una especie de maldición, como que nuestros países africanos tienen como una especie de maldición y que no podemos salir adelante. Entonces, en el libro, con todo lo que fui compartiendo con los jóvenes en Zaragoza, con mis paisanos, en el libro intento demostrar con argumentos que lo que pasa en África no es ninguna maldición, no es ninguna maldición. O sea, todo lo que nos pasa tiene sus causas y tiene sus protagonistas. Si recordemos, si estudiamos la historia de África, nos daremos cuenta de que, hombre, con la historia que ha tenido ese continente, pues se entienden muchas de las cosas que nos están pasando. Así que no es ninguna maldición, es fruto de la historia y de muchos protagonistas. Muy bien, pues después de esto, para terminar la primera parte de la introducción, pues decir que en África Piensa a lo largo de esos años hemos aprendido mucho, hemos aprendido muchas cosas. Claro, desde 2009 hasta ahora 2020 son 11 años y ahí hemos aprendido. Entonces, así de forma resumida, una de las cosas importantes que hemos aprendido, sobre todo nos preocupa mucho el tema de la pobreza, como podéis entender. Muchos venimos de África y pues tenemos ahí muchos problemas, ¿eh? Entonces es un tema ahí que siempre reflexionamos a ver qué podemos hacer para superar esa situación, qué podemos. Y una de las cosas que hemos aprendido del doctor, eso no es mío, por honestidad intelectual, tengo que decir de dónde lo sacamos. Esto que voy a decir es del doctor Armando de la Torre, que es un doctor en filosofía y sociología, que trabaja en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Entonces estaba dando una conferencia y la conferencia se titulaba ¿Por qué somos pobres en América Latina? Y el doctor Armando de la Torre decía, primero voy a decir una cosa que no es políticamente correcta, que nos van a decir muchos por ahí. Y dijo, la pobreza es el estado natural del hombre. Y me quedé, digo, vaya, ¿pero qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué cosa más curiosa? Dice, sí, dice, la pobreza es el estado natural del hombre. Y dijo, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque nacemos pobres. Nacemos pobres. Y también morimos pobres. O sea, en el ataúd no llevamos muchas cosas. O sea, que nacemos pobres y morimos pobres. Y a lo largo de nuestra vida, él decía, a lo largo de la historia, la humanidad, casi la mayor parte del tiempo hemos sido pobres. Hasta hace 260 años, en el siglo XVIII, con la primera revolución industrial, pues la gente había vivido de la agricultura, del campo. A partir de la revolución industrial en el siglo XVIII empieza el uso de las máquinas, las empresas y todo eso. Y él demostró con datos cómo había ido creciendo la esperanza de vida y cómo había ido mejorando la vida de la humanidad. O sea, y decía que normalmente si no hacemos nada para cambiar nuestra situación, lo normal es que seamos pobres. Y me llamó mucho la atención esa reflexión. Por eso quiero compartirla
con vosotros. Y él decía, por eso la pregunta que tenemos que hacer no es cómo combatir la pobreza, porque la pobreza ya está ahí, es nuestro estado natural. La pregunta que tenemos que hacer es cómo salimos de la pobreza, cómo salimos de esta. Me llamó mucho la atención y quiero compartirlo con vosotros, pues es una de las cosas que hemos aprendido en África Piensa, que no es fácil ayudar a la gente a cambiar de mentalidad, a emprender, a soñar y a tener fe en ellos mismos, de que, oye, que podemos salir de esa situación. Si nos unimos, trabajamos y tomamos unas decisiones, podemos salir de esa situación. ¿Por qué? Porque las ideas, las mentalidades, las ideas tienen consecuencias. Las ideas tienen consecuencias. No es lo mismo pensar que tengo que hacer algo por mi vida para salir adelante que pensar que voy a esperar a ver si viene un milagro del cielo para solucionarme la vida. Bien, muy bien. Como el tema de hoy es crisis y espiritualidad, pues termino aquí la introducción. Esa introducción sobre África Piensa me parecía importante porque soy el presidente y es importante para mí compartir con vosotros esto. Muy bien, entonces, Mónica, pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Estamos en esa situación, en ese momento, en el mundo, en todo el mundo, curioso, ¿verdad? Curioso. Normalmente estábamos acostumbrados a que pueda haber una epidemia, por ejemplo, del ébola en África, o puede haber una epidemia en algún rincón del mundo. Entonces, la otra parte del mundo acude para ayudar. Pero resulta que estamos viviendo una crisis que es mundial, que nos afecta a todos y a todos los países. Entonces, nadie está a salvo. O sea que es una crisis única. Y en esa situación estamos ahora. Y ante esa situación, como también suele pasar en las situaciones difíciles de nuestra vida, muchos de los que creemos, y también algunos de los que no creen, suelen preguntar, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios en este momento? ¿Dónde está Dios? Esa suele ser la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿y dónde están esos predicadores que nos han estado prometiendo milagros? ¿Por qué ahora no hacen milagros para curar a todos los enfermos del coronavirus? Y luego otra afirmación que algunos hacen después de esos días. Pues oye, ahora tantas espiritualidades, tantos dioses y predicadores, pues ahora no se ve a nadie. Ahora solo se ve a los científicos. Muy bien, voy a intentar responder a estas preguntas. Y antes de responder a esas preguntas, deciros que los sacerdotes, el Papa, los obispos, los que nos dedicamos a la vida espiritual, tampoco no lo sabemos todo, ¿eh? No somos dioses, no somos dioses, no somos Dios. Dios es más grande que todos nosotros. Nosotros intentamos acercarnos a la vida espiritual, a lo que es Dios, pero no sabemos todo sobre Dios. Muy bien, entonces sobre esa primera pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de esto? Pues la respuesta es, Dios está en cada uno de los médicos, enfermeros, sacerdotes, personas, transportistas, en todos los que están colaborando para superar esta crisis. Ahí está Dios trabajando en cada uno de nosotros para colaborar, en todos los que hemos estado esos días encerrados en casa y seguimos para superar esto. ¿Y dónde están los pastores, esos pastores que nos prometen milagros? Pues tenemos que decir, queridos hermanos, que esos milagros que prometen para los pastores, pues no hay que confiar mucho en ellos. ¿Por qué? Porque yo, como sacerdote, yo no os puedo prometer milagros. Oye, espera que de mañana Dios te va a hacer un milagro. Pues yo no lo sé, yo no os lo puedo decir. ¿Por qué? Porque los milagros dependen de Dios. Dios hace los milagros cuando quiere. O sea, yo no os puedo decir cuándo van a... Lo que yo puedo hacer con vosotros es rezar. Rezar con vosotros, vamos a rezar todos juntos para pedir a Dios que nos ayude a salir de esa situación, para pedirle un milagro. Pero los milagros dependen solo de Dios. Así que cuando un pastor os vaya a decir por ahí que Dios os va a hacer milagros tal fecha que yo, pues no hay que confiar mucho de esto, porque todos somos limitados y somos seres humanos. Y la prueba es que, a ver, pues ahora mismo tendrían que ir esos pastores que van prometiendo milagros, a veces cobrando dinero, ahora tendrían que ir por los hospitales, ¿no? Curando a todos los enfermos por el coronavirus, por arte de magia. Pero eso no es, por lo menos esa ahí no es la espiritualidad que yo he aprendido. Sabes que somos libres y cada uno puede decir lo que quiera y pensar lo que quiera, pero esa no es la espiritualidad que yo he aprendido.
Lo que la espiritualidad que yo he aprendido es que eh, los que nos dedicamos a esto, pues intentamos ayudar a la gente a acercarse a la vida espiritual, a Dios o a la dimensión espiritual, la dimensión trascendental de la vida. Pero yo no soy Dios, yo no puedo ponerme en el lugar de Dios y prometeros milagros y la solución a todos los problemas, porque la fe no es magia. Muy bien, después de decir eso, también hay que decir que cuando estudiamos la moral, hay dos clases de males. Está el mal moral, el mal moral, que es el que causamos nosotros, las personas, y está el mal físico, que es el que viene de los fenómenos de la naturaleza, accidentes, epidemias y todas esas cosas de la naturaleza que nos causan daño. Entonces, el mal moral lo podemos evitar. El mal moral que sale de nosotros lo podemos evitar. Por ejemplo, si a mí me viene la idea de hacerle daño a alguien, y yo puedo decir, oye, que no es bueno hacerle daño a alguien. Yo puedo evitar esto. Pero yo no puedo evitar por ejemplo, un terremoto. Yo no tengo ese poder. Yo no puedo evitar un terremoto. Tampoco puedo evitar una pandemia como la que estamos pasando. Tampoco puedo evitar un accidente. Entonces, existen esas dos clases de males. El mal moral, el que depende de nosotros, y el que depende de la naturaleza. Entonces, el que depende de nosotros lo podemos evitar, pero el que depende de la naturaleza no lo podemos evitar. Lo único que podemos hacer es luchar para que para que tenga el menor impacto posible. Y es lo que estamos haciendo con esa pandemia del coronavirus. Todos nos hemos encerrado en las casas para evitar la propagación de la epidemia. Y lo mismo pasa cuando hay un terremoto. Cuando hay un terremoto, pues oye, todos acudimos los servicios de socorro para ayudar a salvar las vidas posibles. O sea que esos fenómenos de la naturaleza dependen de las leyes de la naturaleza. Y luego ahora viene otra pregunta. ¿Y por qué Dios permite esos fenómenos de la naturaleza? Mira, porque Dios creó la naturaleza libre, igual que nos creó a nosotros los seres humanos libres. O sea que Dios respeta la libertad de los seres humanos y la libertad de la naturaleza que Él mismo ha creado. Por eso, aunque Dios me dice que yo no haga el mal, yo libremente puedo utilizar mal mi libertad y hacer daño a alguien. O sea que muchos de los males que hacemos en el mundo son por el mal uso de nuestra libertad. Y lo mismo pasa con la ley de la naturaleza. Llega el invierno, hace frío, llega el calor, llega el verano, hace calor. O sea, son leyes de la naturaleza, los terremotos, los movimientos, las pandemias, las epidemias que nos vienen de los microbios, los virus, que son también seres de la naturaleza como nosotros. O sea que esto es lo que yo he aprendido. Yo no puedo ir prometiendo milagros por ahí, porque esto no es lo que he aprendido. Muy bien. Entonces, y para intentar definir un poco, estamos en el primer punto, la crisis y la espiritualidad. Sabes que es muy bueno definir los temas antes de tratarlos, porque la definición nos sitúa. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la crisis es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, como en la que estamos ahora. Y la espiritualidad es un conjunto de ideas, hábitos o prácticas referentes a la vida del espíritu. Esa definición me gusta mucho porque aquí cabemos todos. Porque cuando hablamos de algo espiritual, enseguida pensamos en la religión. Pues no, todo ser humano tiene una parte espiritual. Lo que pasa es que algunos la desarrollan más, otros la desarrollan menos. Pero todo el mundo tiene su parte espiritual, su parte trascendental. Y también, incluso los ateos, incluso los que no creen en Dios, también tienen tienen una dimensión espiritual, porque son seres humanos y tienen alma, tienen una parte espiritual. Y también están los agnósticos. Los ateos son los que no creen en Dios, y los agnósticos son los que ni creen ni no creen. O sea, dice, agnóstico quiere decir, yo no sé, no puedo asegurar ni afirmar. O sea, indiferentes. Muy bien. La fe, ¿yo cómo definiría la fe y la espiritualidad? Escuché una definición de la fe que me gustó mucho, la escuché hace años, que decía, la fe es la capacidad de soportar la duda. Es la capacidad de soportar la duda. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de fe quiere decir algo que no tenemos del todo claro. Por ejemplo, yo confío en una persona,
pero esa persona pues no la conozco del todo, totalmente, porque el ser humano es un misterio. O yo confío en un amigo, o yo confío en mi marido, o en mi mujer, o yo confío en una persona, pero yo no puedo controlar totalmente a esa persona. Eso es un acto de fe, de confianza. Ahí entramos en un terreno, por eso esa definición. Creer es la capacidad de soportar la duda, porque nadie lo sabe todo, como hemos dicho al principio. También hay otra definición que también me gusta: creer, tener fe o sea, como que la fe y la espiritualidad son como el poder en la sombra, el poder que mueve que no se ve. Eso que no se ve es como el amor. El amor no se ve, ¿verdad? El amor en sí. Yo no puedo coger el amor así y enseñarte, mira, este es el amor. Lo único que vemos son las consecuencias, los efectos del amor y del odio también. El amor y el odio no se ven, son dimensiones espirituales, pero se ven sus efectos, sus efectos. Así que la fe es como ese poder en la sombra, la espiritualidad, que nos mueve, que nos ayuda a mirar más allá, a trascender, a ver más allá de lo que estamos pasando en este momento. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva, Mónica. Muy bien, entonces en ese segundo punto, el papel de la espiritualidad en la gestión de la crisis y el liderazgo. Pues, ¿qué papel tiene la espiritualidad en ese momento que estamos viviendo? Pues mucha. Sabes que en los momentos difíciles, pues cada uno acude a lo que quiere o a lo que es importante para él. Pues los que tenemos fe, pues en los momentos difíciles, pues acudimos a nuestra fe, a nuestro Dios, a nuestra espiritualidad. Ahí encontramos apoyo, consuelo y esperanza y paz y serenidad interior en medio de la tormenta, en medio de las dificultades. Entonces, quiere decir que para los que nos dedicamos a los que intentamos desarrollar nuestra dimensión espiritual, pues tenemos esta parte como el motor de nuestra vida. Claro que no se ve, pero ahí está. Es como la gasolina en el coche, ¿verdad? Cuando vas por la calle y ves un coche, solo ves un coche bonito, ¿eh? Pero por muy bonito que sea el coche, aunque sea el último modelo de Cristiano Ronaldo o Messi, como a ese coche le falte gasolina, seguro que ese coche no se moverá, por muy bonito que sea. Pues esa es la fe y la dimensión espiritual en los que desarrollamos esa dimensión, que es el motor de nuestra historia, es nuestra gasolina. No se ve, pero es la que mueve nuestra vida. Muy bien. Entonces, como dice ahí el cartel, la diapositiva, la espiritualidad es una dimensión muchas veces olvidada por muchas razones, por la historia de la iglesia, la historia de nuestro mundo, por las prisas, por muchas cosas. Yo creo que en esos momentos de pandemia, yo creo que todos hemos tenido algún momento de reflexionar sobre nuestra vida, ¿verdad? En esos tiempos en los que estamos encerrados en casa y estamos viendo cómo la gente está sufriendo, yo creo que eso más o menos nos ha invitado a reflexionar y a pensar un poco sobre nuestra vida. Entonces, la dimensión espiritual a veces es olvidada por ese ritmo de vida que llevamos, y por otras muchas causas en las que no vamos a entrar ahora. Pero solo queremos subrayar que es una dimensión necesaria, que la necesitamos. La necesitamos, la dimensión espiritual, la necesitamos como necesitamos el amor, como necesitamos que alguien confíe en nosotros, que alguien cree en nosotros. O sea que en nuestra vida hay muchas cosas, de esas cosas que no se ven, pero que no por eso no son importantes. Incluso yo me atrevería a decir que las cosas más importantes, las que realmente dan sentido a nuestra vida, no se pueden ver ni comprar. Por ejemplo, el amor de una madre. Hoy que celebramos el Día de la Madre en España, ¿qué podemos hacer para pagar o comprar el amor de una madre? Nada. Todo lo que podemos hacer será poco. O el amor de tu mujer, o el amor de tu marido, o el amor de tus hijos. O sea, no se puede comprar. Entonces, quiere decir, las cosas más importantes de nuestra vida a veces no se tocan, no se compran y no se ven a simple vista. Y hay mucha gente que por los motivos que sean no han desarrollado esa dimensión espiritual de su vida y de alguna manera desprecian todo lo que tiene que ver con la vida espiritual, como si fuera menos importante. Pues no,
queridos hermanos. Es muy importante la dimensión espiritual y la necesitamos. Yo creo que en esos momentos que estamos viviendo, pues más o menos, pues lo estamos descubriendo, unos más que otros. Muy bien. Mónica, pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, pues todo lo que he dicho, pues en esa última parte voy ya concluyendo. Como se dicho al principio, pues intento ser lo más breve posible, porque hoy es la clausura y tenemos otras cosas que presentaros después y alguna que otra sorpresa. Muy bien, ahora vamos a ver grandes maestros espirituales, algunos de ellos, no todos, algunos de los grandes maestros espirituales de la humanidad. Y están puestos por orden cronológico, quiere decir de los más antiguos a los más actuales. Mónica, pasamos la siguiente diapositiva. Muy bien. Este es Lao Tse, que fue un chino, es el fundador, perteneció al siglo IV antes de Cristo, es el fundador del taoísmo. Pasamos a la siguiente. Sí, creo que este es muy conocido, Buda. Buda nació en el Nepal, estuvo en el siglo V, del siglo V al IV antes de Cristo. Ese es el fundador del budismo. Creo que a todos nos suena, o sea, no hace falta comentar mucho. Seguimos. Sí, este es Confucio. Confucio, que también fue chino, perteneció al año 551 a 479 a.C. y es el fundador del confucianismo. Confucianismo. No confusionismo. Confusionismo es otra cosa. Es confucianismo, como decimos, cristianismo. Sí, que son religiones, espiritualidades orientales. Seguimos. Muy bien, creo que este es muy conocido. Sí, es muy conocido, creo que aquí dicen comentarios. Seguimos. Sí, ese también es muy conocido, que nació en la Meca, el fundador del Islam. Mahoma. Seguimos. Muy bien, entonces hemos terminado con los grandes maestros espirituales y ahora vamos a ir con los grandes líderes. Y aquí en los grandes líderes, aquí incluimos líderes espirituales, políticos, sociales, son muchos, ¿verdad? Sabes que son muchos, pero hemos escogido algunos para ilustrar un poco cómo cómo otros hombres y mujeres a lo largo de la historia pues han hecho grandes aportaciones a la humanidad. Y además, una cosa que queremos señalar en nuestros grandes líderes es que todos han sido espirituales. Todos han sido espirituales. O sea, quieren decir que todos han mirado mucho más allá que sus circunstancias. Todos han soñado y han trabajado por el futuro. Han mirado más allá. Por eso les traemos aquí, porque todos han tenido una dimensión espiritual y han desarrollado su dimensión espiritual para llevar las responsabilidades que les tocaron llevar y para realizar la obra que realizaron. Seguimos, Mónica. Muy bien. Martín Lutero, creo que también es muy conocido, el reformador, de la reforma luterana o reforma protestante. De Martín Lutero, y quiero señalar una cosa. Martín Lutero, su intención primera no era crear una nueva iglesia, porque era un monje agustino, quiere decir católica, de la iglesia católica. Pero él se dio cuenta de que la iglesia se había alejado mucho de la Biblia, de la vida espiritual. Y la iglesia parece que estábamos ya con muchas reflexiones metafísicas, racionales, y Lutero dijo, hombre, eso no puede ser. Y otras cosas que pasaban. Entonces, Lutero lo que quería hacer es reformar la iglesia. Pero la cosa se le complicó y al final acabamos en la reforma. Y quiero señalar una de las cosas importantes que hizo. Dijo que todo el pueblo tenía que conocer la Biblia. Y él fue de los primeros que tradujeron la Biblia del latín al alemán. Eso en el siglo XVI. Siglo XVI. O sea, que quiere decir, y eso fue una revolución cultural en el norte de Europa y en los países de la Reforma. ¿Por qué? Porque una vez que Lutero traduce la Biblia al alemán, la gente quería leer la Biblia, porque hasta ese momento la Iglesia Católica tenía prohibida la Biblia a cualquier persona, que también tenía sus motivos. La Iglesia Católica pensaba que
que la Biblia era un libro de 800 años, 800, 900 años de historia. Y además es una colección de 73 libros, que era muy complicada, que cualquiera no podía interpretarla. Por eso la Iglesia Católica pensaba que era mejor dejar que la interpretación de la Biblia la hicieron los sacerdotes, que habían estudiado la Biblia. Pero Lutero dijo que no, que era mejor que pusiéramos que cada persona pudiera tener acceso a la Biblia de forma personal. Tradujo la Biblia al alemán, estamos hablando del siglo XVI. Entonces, una vez que el Lutero traduce, pues sabes que en ese momento mucha gente no sabía leer. Y la gente tuvo que aprender a leer. En las iglesias protestantes había como escuelas para enseñar a la gente a leer, para poder leer la Biblia. ¿Y cuál fue el resultado? Eso fue una revolución cultural, porque en los países de la Reforma, en esos siglos, se dispararon el número de la gente que sabía leer. Y ya os podéis imaginar. O sea, eso tiene sus consecuencias culturales. Eso ha tenido muchas consecuencias culturales, económicas, políticas y muchas consecuencias en los países del norte de Europa hasta llegar a Norteamérica, en los colonos ingleses que fueron a Norteamérica. Quería señalar eso porque es importante, ¿eh? Es como una aportación de la reforma luterana, que al dejar la Biblia en las manos del pueblo, el pueblo tuvo que aprender a leer y eso fue una revolución cultural en el norte de Europa, en los países de la reforma. Muy bien, seguimos. Sí, ese también es muy conocido, sobre todo en América Latina. Simón Bolívar, que fue un gran conquistador y luchó por la independencia de Hispanoamérica y tuvo un sueño, quería la unión, la unidad, quería formar la gran unidad de América Latina. Pasamos. Sí, ese es George Washington, ese fue el padre de la patria estadounidense. Entonces, hemos puesto a este señor por un detalle importante, que una vez que las 13 colonias americanas se independizan de Inglaterra, sus compañeros estaban tan contentos que quisieron hacerlo rey. A George Washington, primer presidente de Estados Unidos, lo quisieron hacer rey. Y él les dijo: amigos, agradezco mucho vuestra oferta, pero yo no puedo aceptarla. Porque si me hacéis rey, volveremos a lo mismo por lo que hemos estado luchando. Si me hacéis rey, yo voy a necesitar todo lo que necesita la reina de Inglaterra, el rey de Inglaterra. Entonces le quería señalar eso porque quiere decir que era un hombre con una visión de futuro y un gran espíritu. Y dijo, no, solo voy a ser presidente. O sea que si hubiera aceptado ser rey, hoy en Estados Unidos tendríamos monarquía. Pasamos. Sí, esa es Edith Stein. Esa es una alemana de origen polaca, era filósofa, y le tocaron los tiempos difíciles de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando las cosas se complicaban, le dieron una oferta para ir a ser profesora de filosofía en una universidad de Estados Unidos. Y ella dijo que no podía abandonar a su pueblo en esos momentos difíciles. Y murió con sus compañeros paisanos judíos en uno de los campos de concentración de Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Seguimos. Sí, este es un gran pensador espiritual del Líbano. Tiene un libro muy famoso, El Profeta, que lo podéis encontrar por YouTube, por internet, El Profeta. Es una colección de pensamientos sobre el amor, la vida, sobre muchas dimensiones de nuestra vida. Y tiene reflexiones muy buenas. Khalil Gibran, El Profeta. Seguimos. Sí, ese también es muy conocido. Creo que no hace falta. No sé, aquí no hace falta muchos comentarios. Mahatma Gandhi. Seguimos. Martin Luther King también es muy conocido. Aquí también sobran los comentarios. Seguimos. Y sí, quiero decir algo sobre Nisargadatta. Creo que este es poco conocido, es el menos conocido. Es un maestro espiritual de la India y tenía una cosa curiosa. Él transmitía sus enseñanzas espirituales a través de diálogos espirituales directos y provocadores. Salía gente de todas partes del mundo, de Estados Unidos, de Europa, y iban a buscarle en su choza, en la India. Les sentaba en el suelo, grandes hombres y mujeres del mundo, y les preguntaba, ¿a qué has venido? Entonces, mientras que la persona le respondía, él iba haciendo su trabajo de captación de alma y de espíritu.
Y cuando la persona terminaba le decía, no puedo ayudarte, vete. Era así de directo. Y la persona se iba. Entonces, y a otros les decía, sí, puedo ayudarte, quédate. Era así directo, intransigente. También lo podéis encontrar, ya te ves, tenemos la suerte de tener internet y YouTube. Si ponéis Nisargadatta, veréis, o sea, tiene son como diálogos directos para provocar, para sacar lo mejor de cada uno, la dimensión espiritual, esa de la que hemos hablado antes. Seguimos, Mónica. Muy bien, bueno, como os podéis imaginar, a este hombre le quiero mucho, Nelson Mandela, que es el padre es un padre querido en nuestra querida África. Decir de Nelson Mandela, bueno, que también es muy conocido, pero quiero señalar una cosa importante. Él empezó siendo rebelde, luchador porque quería liberar a su pueblo. Luego lo metieron en la cárcel y en la cárcel aprendió, cambió de estrategia. Eso es una de las cosas que también hemos aprendido en África Piensa, cambio de estrategia. Nelson Mandela decidió encender una luz en vez de seguir maldiciendo la oscuridad. Eso es un lema muy importante en nuestra asociación África Piensa. En vez de seguir maldiciendo y diciendo, ay, qué mal va todo, ay, los problemas, ay, no. Pues eso, sabemos que eso está ahí, no lo podemos cambiar de la noche a la mañana, pero en vez de seguir maldiciendo y lamentando, hemos decidido encender una luz. Y eso es lo que hizo Nelson Mandela en Sudáfrica. De tal manera que mucha gente le llamaba traidor, porque él había querido poner esas cosas que pasan, no os podéis imaginar. Sabes que no hay ningún líder que todo el mundo, o sea, cada uno tiene sus opiniones, pero es un hombre que yo creo que se merece el respeto de todos porque dio su vida por la libertad de su pueblo. ¿Seguimos? Sí, esta es una frase bonita que tiene. Continuamos. Vale, aquí tenemos a los padres fundadores de la Unión Europea. También quiero señalar sobre esos padres que todos, no sé si, bueno, sobre todo a los más jóvenes, todos esos padres fundadores de la Unión Europea fueron cristianos, o sea que creían en el amor y en el perdón. Después de tantas guerras que habían pasado en Europa, decidieron decir, hermanos, vamos a unirnos, ya está bien de tantas luchas. Todos fueron cristianos y fueron capaces de mirar más allá de las circunstancias que vivía Europa en ese momento. Seguimos. Vale, esa es una mujer también muy, bueno, no creo que no es muy conocida, sobre todo para la gente joven. Es la única mujer africana que ha ganado el Premio Nobel de la Paz. Luchó mucho para la conservación de la naturaleza y promovió un proyecto que creo que no sé si es muy conocido, que ahora mismo está reconocido por la Unión Africana. Están haciendo como un muro verde para frenar el avance del desierto. Se están poblando como árboles en el límite entre el desierto y la parte tropical para que el desierto no vaya avanzando hacia el sur de África. Es un proyecto importante que creo que es poco conocido, porque sabéis que existe eso. Se están haciendo como un muro, como la gran muralla china. En vez de una muralla de piedra, una muralla verde de árboles para frenar el desierto, para frenar el avance del desierto. Seguimos. Sí, ese también es muy conocido. De este hombre decir, que creo que a todos nos suena el Dalai Lama, ¿no? Sí, decir que Dalai Lama no es su nombre. Dalai Lama es su título. Es como nosotros decimos el Papa. O sea, Dalai Lama es el título. Dalai Lama significa maestro encarnado. O sea, quiere decir que cuando este hombre no esté, el siguiente que le suceda también le llamarán Dalai Lama. O sea, no es su nombre propio, sino que es el título. Seguimos. Vale, también quiero mucho a este hombre. Ese es argentino, Daniel Barenboim. Ese es un músico y quiero señalar dos cositas importantes de este hombre. Creo que es de los pocos, y yo creo que es el único, que tiene pasaporte palestino y pasaporte israelí. Creo que es el único ciudadano que tiene el pasaporte de Israel y pasaporte de palestino. Y además de los dos pasaportes israelíes y palestinos, también tiene pasaporte argentino y español. Este hombre es uno de los que está promoviendo la reconciliación
de Palestina e Israel a través de la música. Fundó una orquesta que tiene ahí su nombre, Orquesta del Diván de Oriente y Occidente, donde organiza conciertos y enseña a cantar a jóvenes de Israel y jóvenes de Palestina. Y a través de la música está transmitiendo el mensaje de que la reconciliación es posible. Es posible. Y él dice que cuando están en una sala de conciertos, ahí no se nota quién es palestino y quién es israelí. Quería señalar eso muy importante de este hombre, porque son personas que nos enseñan que la reconciliación, la unión, la colaboración de diferentes personas es posible. Muy bien. Bueno, Mónica, seguimos. Muy bien, pues nada, vamos terminando. Y aquí quiero agradecer a todas las personas y organizaciones que aparecen ahí, en todos los que han hecho posible esas jornadas que estamos terminando. En nombre de África Piensa, como presidente, de verdad, mi inmensa gratitud. Y quiero señalar que todos esos conferenciantes que nos han acompañado esos días, pues no les hemos pagado nada. No les hemos pagado nada, lo han hecho gratuitamente. Quiero recordar un poco todo lo que hemos visto esos días. El lunes 27 de abril, Paulina Mamiaga, la sureña que abre puertas al mundo, pues nos habló de cómo emprender con éxito en tiempos de crisis. Nos dio su testimonio. El martes 28, Carlos Bastardo Nam nos habló del pensamiento sociológico en el marketing post-pandemia. Muy interesante, creo que de la que aprendimos todos. El miércoles, Lorena Careño Jiménez, asesora financiera, nos habló de las finanzas, ese tema del que tanto echamos muchos de menos. Todos echamos de menos haber aprendido muchas cosas sobre las finanzas en la infancia. Y también aprendimos mucho de Lorena. Y el jueves, Mónica Araque, jueves 30, pues nos habló del liderazgo en tiempos de cambio. Muy bien, también. El viernes, Francis Royer, psicólogo, psicoterapeuta, nos habló de cómo crecer y salir reforzados de la adversidad, que también fue muy importante. El sábado, Jessica y Andrea nos hablaron de las técnicas, herramientas de marketing y técnicas de relajación en tiempos de crisis. También muy bien, muchas gracias. Y hoy le toca a un servidor cerrar esas jornadas. Así que muchas gracias. Todas las organizaciones, no puedo citar a todos porque son tantos, son muchos, pero que sabéis que os estoy muy agradecido a todos. Os estoy muy agradecido a todos en nombre de África Piensa y os prometo que eso va a continuar. Eso no ha hecho más que empezar. Eso va a continuar y os iremos informando. Así que muchas gracias a todos y ahora vamos a dejar un turno de preguntas. Abrimos el espacio de las preguntas. Muchísimas gracias, don Faustino. Muchísimas gracias. Una intervención muy intensa y muy interesante, de verdad. Estoy viendo aquí por el chat muchos mensajes. Muchísimas gracias, don Faustino. La gente ahí interactuando con nosotros. Fantástico. Aquí Marta Andrea, que te dice, gracias, padre. Clarísimo y reconfortante como siempre. Así que muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a las preguntas, ¿vale? Cierto que antes, cuando estabas hablando de tu libro, aquí nos ha preguntado, espera que te mira a ver quién lo está preguntando, un segundo. La cuestión era saber dónde podíamos conseguir tu libro, ¿vale? No sé quién hizo la pregunta, lo estoy buscando y te digo ahora mientras pues contestando. Vale, me quedan unos cuantos ejemplares. Perfecto. Entonces ya te pasaremos el contacto de la persona que preguntó. Creo que fue Mónica. Sí. Fue Mónica Araque, o sea, que te preguntaba dónde podía conseguir tu libro, ¿vale? De acuerdo.
Ya les manda su mensaje, supongo que tiene su contacto. ¿Algunas preguntas más? Aquí ya no... Ah, sí, tenemos otra pregunta de parte de Pedro Mba, ¿vale? Que pregunta Sí. lo siguiente: ¿cómo recuperar un pueblo que, que ha perdido la fe? ¿Cómo? A ver cómo nos puedes aclarar ahí con ese tema. Oh, ya una gran pregunta. ¿Cómo recuperar un pueblo que ha perdido la fe? Pues yo creo que primero reconociendo que no vamos bien. Yo creo que el primer paso para cambiar, tanto a nivel personal como grupo, como pueblo, como familia, es reconocer que tenemos un problema, que no vamos por el buen camino. Quiere decir que si la persona o el pueblo no reconoce que no está lleno por el buen camino, que es muy difícil iniciar el proceso de cambio. Yo creo que el paso más importante es tener un poco de humildad y reconocer que, oye, por aquí no vamos bien. Eso cuesta, ¿eh? Eso cuesta. Creo que lo decía Francis Royet el otro día, que no solo basta darse cuenta, no solo basta decir que me he dado cuenta, sino ser conscientes. Porque decir me he dado cuenta, oye, da igual, me he dado cuenta, pero no pasa nada. Pero cuando soy consciente, pues esto me mueve, eso me mueve a actuar, a hacer algo. O sea que el hecho de que un pueblo pueda recuperar la fe no es imposible. Es difícil, pero no es imposible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Empezar. Primero reconocer que, oye, que necesitamos recuperar la fe. Y una vez que lo hemos reconocido, empezar. Poco a poco. Sabes que las cosas espirituales van lentas. Las cosas... Cállate. Perfecto, muchísimas gracias. Aquí tenemos también otra cuestión que nos plantea Juan Van Edu, ¿vale? Que nos dice: ¿por qué hay muchas iglesias en África y en América Latina, pero en cambio en Europa muy pocas? ¿África creerá más en Dios o cómo es el tema? A ver. Oh, ese es un tema muy complejo. Aquí hay de todo. Aquí hay de todo. A ver, muchas de las iglesias que hay, sobre todo hay muchas iglesias que están en América Latina. A ver, no quiero despreciar a nadie porque a mí me enseñaron a respetar a todos, creyentes y no creyentes, a todas las personas. Entonces, muchas iglesias, pero o sea, también en honor a la verdad, también hay que decir que muchas iglesias que están en América Latina y en África están financiadas desde Estados Unidos, desde Europa, desde gente de mucho dinero que las financian. O sea que es un tema muy complejo. Bueno, algunas de esas iglesias tienen la intención de acercar a la gente a Dios, ayudar, pero también hay de todo. O sea que ahí hay muchos intereses. Entonces, y muchas veces aprovechan a los pobres, ahí también hay que decirlo, aprovechan a los pobres para casi comprarles. Porque, por ejemplo, yo no puedo pagar a nadie para que venga a mi misa, eso no vale. O sea, las cosas del amor y de la fe no se compran. Y si se compran, mal, acaban mal. O sea, no se puede presionar ni comprar cuando se trata de las cosas del amor y de la fe y de la vida espiritual. Entonces, en América Latina y en África, pues a veces muchos pastores aprovechan la pobreza de la gente para casi comprarles y decir que estoy llenando la iglesia. O sea que es un tema complejo, que hay de todo, pero tampoco podemos decir que todo, a ver, hay de todo, hay gente que va con buena intención para ayudar espiritualmente a la gente y materialmente también, y otros que van para buscar sus intereses. Entonces, y luego también están la reglamentación de cada país. Claro, es que aquí, claro, y luego la historia, sabes que la historia de Europa, de América del Norte, de América Latina, de África, son historias diferentes. Entonces, pues ahí es un tema complejo, pero yo me quedaría con esto, que hay de todo, hay de todo. Hay gente que va para ayudar con buena intención y luego también hay gente que va con otros intereses y aprovechan a los pobres. Muchísimas gracias. Aquí seguimos con las preguntas. El tema está muy interesante, la verdad que muy, muy interesante. Tenemos una pregunta también que nos viene de Luz Estela, que dice lo siguiente. Si le puedes aclarar un poquito más lo que sería el concepto de me cuesta esta palabra, espiritualidad, que no me cuesta.
si puedes aclarar un poquito más el concepto, ¿vale? De esa palabra. Vale, espiritualidad, como lo dice la misma palabra, tiene que ver con las cosas del espíritu. ¿Y qué es el espíritu? El espíritu es nuestra alma y todo lo que tiene que ver con, o sea, todo lo que tiene que ver con ese mundo de las cosas que no se ven. Cosas que no se ven. Por ejemplo, el perdonar, el pensar, por ejemplo, dar la vida por los demás, o dedicar tu vida a los demás. Y entonces eso, como todo en la vida, eso hay que desarrollarlo. Pero es verdad, una cosa importante que quiero dejar claro es que todos los seres humanos tenemos una dimensión espiritual. Tenemos alma, tenemos una parte espiritual. Lo que pasa es que algunos no la tienen desarrollada, por el motivo que sea. Entonces, la dimensión espiritual es todo lo que tiene que ver con nuestra parte invisible. Porque los seres humanos tenemos una parte invisible, tenemos una dimensión ahí. Por eso es tan complicada, por eso es un poco difícil. Porque, por ejemplo, cuando yo tengo por ejemplo, si me hago una herida en la mano, en el pie, se nota. Yo no puedo negar la herida. Y esa herida, si no la curo, pues se puede complicar. Pero esa misma herida, por ejemplo, cuando tengo una herida espiritual o tengo un problema espiritual, pues no se nota. O sea, las cosas materiales se notan y las cosas espirituales no se notan. Por eso a veces pasan desapercibidas, pero son importantes. Entonces, la espiritualidad es todo lo que tiene que ver con la vida del espíritu. Y como todo en la vida, hay que aprender, y hay muchos métodos. Por ejemplo, participar en un grupo de oración, tener a una persona que te va guiando. Y hoy en Internet y en YouTube hay muchas charlas, encuentros, muchas cosas. Si pones, por ejemplo, espiritualidad en Internet, te va a salir de todo. Espiritualidad, dimensión espiritual. O sea, la espiritualidad tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la vida del espíritu, que es tan importante como la vida del cuerpo y las cosas materiales, solo que no se ve. No se ven, o sea, pero yo creo que, repito, lo he dicho antes, que nos damos cuenta de que en nuestra vida las cosas más importantes, las que realmente dan sentido a nuestra vida, pues no se ven, pero están ahí. Así que la espiritualidad, todo lo que tiene que ver con esa parte invisible del ser humano, que no se ve, pero que está ahí. Muchísimas gracias, Faustino. Bueno, el tema está bastante interesante, hay muchas preguntas, pero antes de seguir con las preguntas, le voy a pasar la palabra a Mónica Araque, que nos quiere compartir una cuestión, ¿vale? Muy bien. La palabra a Mónica. Muchísimas gracias. Hola, ¿me escuchan bien? Porque estoy notando que de nuevo por aquí mi internet se está como cayendo. ¿Me escuchas bien, Imelda? Sí, te escucho, sí. Perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias. Pues padre, con respecto a lo que usted está diciendo, ¿ahí me escuchas? Sí, te escucho. Ok, gracias. Con respecto a lo que usted está diciendo, precisamente nosotros cuando tocamos esos temas de liderazgo, quisiera no pasé la pregunta porque voy a atarla con otra cosa enseguida y quería hacerlo de manera presencial. Y es que concebiríamos entonces la espiritualidad atada a lo que son los valores del ser humano. Justamente, toda esa parte del ser humano que, sí, por ejemplo, los valores, es todo eso que no se ve. Por ejemplo, la capacidad de liderazgo. La capacidad de liderazgo es algo espiritual. Eso no se ve, pero lo que se ve son los efectos. Vemos cómo esa persona actúa, cómo es capaz de mover a la gente, cómo es capaz, pero no se ve. Es una cosa así, son los valores, los principios, por ejemplo, todos los personajes que hemos visto han sido personas que han tenido unos principios, unos valores, y muchos de esos líderes que hemos visto, la mayoría no vieron aquello por lo que trabajaron, pero iniciaron un camino, conscientes de que lo seguirían los demás. Unos pocos, por ejemplo, como Nelson Mandela pudo ver la libertad de Sudáfrica, pero hay otros muchos que no lo vieron, pero trabajaron, dieron de su parte y ayudaron a la gente a iniciar un camino, fueron verdaderos líderes. Por eso todos los líderes tienen una dimensión espiritual. Y un líder que no tiene la dimensión espiritual, que no ve más allá, creo que se nota enseguida. Lo estamos viendo en ese tiempo de pandemia. Los líderes que creen que la solución de todo es la economía, pues vemos cómo están perdidos, acusando a todo el mundo. Es que el dinero no lo es todo, la economía no lo es todo. Pero sin embargo, los líderes que son humildes, que saben ver más allá, ¿qué hacen?
convocan a todas las fuerzas del país para buscar la solución. Aceptan su humildad, que un líder no tampoco lo sabe todo. Un líder un líder no tiene por qué saberlo todo. Pero el líder tiene la capacidad de unir, de mover, de decir, oye, señores, tenemos ese problema, vamos a buscar la solución. Y no van por ahí. Entonces, creo que en ese tiempo de pandemia estamos viendo qué líderes tienen una dimensión que son capaces de ver más allá y qué líderes creen que todo se soluciona con la economía y con el dinero y con el poder. Ok, padre, muchísimas gracias. Bueno, y no sé si todavía quedarán más preguntas, qué pena, pero yo quiero aprovechar, ya que tengo aquí la palabra, padre, a usted como presidente de África Piensa, y me voy a permitir de tomar la vocería por los que estuvimos esta semana, tuvimos la oportunidad de estar con ustedes durante toda la semana, desde el lunes hasta hoy domingo. Escuché el agradecimiento de parte suya, padre, pero créame que somos nosotros los agradecidos de que nos permita entrar en este espacio, de conocer esas personas con ese espíritu y esa alma tan bonita que están ahí detrás, con esa capacidad de superación tan impresionante. De verdad me voy absolutamente asombrada de esa cultura tan maravillosa que ustedes tienen, y con todo nuestro cariño, extendiéndole a usted por parte de nosotros, por ejemplo, del Club Hispano de Coaching y Liderazgo, y también de personas que en este momento están ahí conectadas, amigos y conocidos desde Colombia. Está por aquí Luz Estela, está Leonora Adriana, están desde aquí Martín Roca, que también nos ha traído amigos y conocidos esta semana. Entonces, de manera que estamos para ustedes uniendo también a su comunidad africana, y desde lo que podemos unirlos a nuestra comunidad latina y el resto de la comunidad hispana en lo que vamos pudiendo. Entonces, todos somos uno, como lo dijimos esta semana hablando de liderazgo, y muchísimas gracias por haber pensado en nosotros. El privilegio es para nosotros. Padre, gracias Marta, gracias a todos ustedes también por haber estado ahí. Muchas gracias, Mónica. Como se ha dicho, África Piensa nació abierto. Eso se llama África Piensa, pero está abierto al mundo, como hemos visto en el logo. Y pues creo que estamos viendo que es posible. Y os quiero decir a mis hermanos africanos y africanas que me están viendo, y a todos, que África tiene mucho que aportar al mundo. África tiene mucho que aportar. Solo nos lo tenemos que creer. Y África Piensa ha iniciado ese camino. No lo ha iniciado, sigue un camino que ya iniciaron otros. Pero África tiene mucho que aportar al mundo. Y en eso estamos. Y aprovecho en ese sentido para agradecer personalmente, como presidente de África Piensa, a nuestra directora de proyectos y eventos, Marta Paulina Mamiaga. Una cosa muy importante que cuidamos en África Piensa es que reconocemos que todos valemos para algo. Todos no valemos para todo, pero todos valemos para algo. Quiere decir que todos los seres humanos tenemos algo que aportar. Y nuestra directora de proyectos, Marta, tiene esa capacidad de unir a la gente, de motivarnos, cosa que no es fácil, como os podéis imaginar. Es mucho trabajo, hay que tener mucha paciencia. Entonces, quiero agradecerle personalmente, porque cuando nos propuso al equipo de África Piensa organizar esas jornadas como presidente, pues me toca hacer de poli malo. Le dijo, hija mía, por favor, con la que está cayendo, nunca hemos organizado muchos actos, pero nunca por internet, nunca online. Pero ella tiene esa capacidad, nos convenció y mira, o sea que yo creo que todos hemos aprendido esa semana, así que quiero agradecerle personalmente en nombre de África Piensa, que ella con su espíritu pues nos motiva a todos. Claro, nos ha obligado a todos a preparar las charlas y aquí estamos disfrutándolas. Así que gracias, Marta, gracias. En nombre de África Piensa. Muchísimas gracias, Faustino. No te vayas todavía, que aquí te están metiendo ahí preguntas, vamos por todos lados. Pero antes que nada os quiero pasar con Arminda Latifa, y tiene algo que preguntarnos, sobre todo a Faustino, a ver cómo lo interpretas. Te dejo hablar, Arminda, a ver cómo planteas tu pregunta. Es que no sé. Te dejo que la plantees, porque la estoy leyendo y prefiero que la comentes. Vale. Arminda, ¿nos escuchas? ¿Estás? No sé si está ella. O mientras... Estoy, ¿me escucháis? Sí, perfecto. Sí, Arminda, te escucho. Lo primero, buenas tardes. Muchísimas gracias por estas enseñanzas tan sabias que nos has dado esa tarde. Y lo mío no es una pregunta, lo mío es, al principio cuando hablabas de
de la crisis que estamos pasando, has tocado una palabra que me ha llamado mucho la atención porque es lo que yo he estado viviendo todo ese tiempo. ¿Dónde está Dios? A mí la gente se me acercaba en plan, tú eres la chica de la iglesia, la directora del coro, no sé qué, ¿y qué tal? ¿Y qué pasa? ¿Qué, Dios qué? O sea, como que la gente me atacaba por partes para, como que para preguntarme que qué está haciendo Dios con todo lo que está pasando y como para decirme, tú que eres tan creyente, ¿por qué tu Dios no está haciendo algo para acabar con todo lo que está pasando? Y yo, no sé cómo, les sacaba una respuesta a cada uno, que era diferente. A algunos les decía, mira, la respuesta más usada que yo les decía, para no alargarme mucho, era que Dios nos estaba enseñando una lección, que estábamos perdiendo muchos modales, que estábamos como que desorientándonos a lo importante, estábamos enfocándonos a lo que no es tan importante, como por ejemplo la convivencia en casa. Ya no sabíamos convivir en casa y eso se ha notado esos días. Uno ya no sabe estar con su esposo ni con sus hijos, uno ya no sabe compartir tanto tiempo con los suyos, que es importante, pero que ya no nos importaba eso. Nos importaba salir de trabajar, ir a tomar el café y quedarnos en el bar. Y por la noche, pues ir a casa, cenar y a la cama. O sea, como que estábamos en una familia dividida. Y también lo que has dicho tú, también lo decía, porque de hecho cuando lo has dicho me he sentido como identificada. Yo les decía, ¿y dónde está Dios? Pues Dios está en cada médico que está atendiendo ahora a cualquier paciente. Dios está en los policías que están cuidando las calles. Dios está en todas las personas que están fabricando mascarillas, todas las personas que tienen ideas. Dios está en cada uno de nosotros para hacer algo en esta pandemia. Entonces, Dios es nuestro Padre. Y Dios, muchas veces, el Padre te tiene que enseñar. Cuando ve que te estás yendo mucho del camino, te tiene que decir, por ahí no, por favor, vuelve un poco. Entonces, como que en esa pandemia yo he sufrido esa especie de mini bullying, donde todo el mundo me atacaba para decirme, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios permite? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Voy a terminar con una foto que vi de la hija de no sé qué banquero, no sé si era el fundador del Banco de Santander o de alguno de esos bancos importantes de España, donde dice que su padre se ha muerto en casa solo a pesar de todo el dinero que tenían. Y es lo que ha pasado. Simplemente era eso, gracias. Muy bien, gracias Arminda. Sí, es que todos en los momentos difíciles como los que estamos pasando es una pregunta normal. Y lo que puedo decir es que mucha gente tiene una concepción de fe y de Dios mágica, como si Dios fuera un mago. Entonces, y además suelen ser gente que normalmente, que quizás no se ha interesado mucho por conocer quién es Dios, para la hora de la verdad. Por eso Dios es Padre. Es que parece que una de las cosas curiosas es que todo el mundo tiene su opinión de Dios, por eso es Padre de todos. Claro que sí. Entonces, mucha gente tiene una concepción de Dios mágica. Entonces, Dios es el Padre de todos. Aunque no es políticamente correcto, queridos hermanos y hermanas, Dios también es el Padre de los virus. Ese virus que nos está matando, si preguntáramos a ese coronavirus, ¿por qué nos está haciendo esto? El coronavirus nos respondería, si yo solo quiero sobrevivir, mi intención no es hacer daño a nadie. Fijaos cuántas veces los seres humanos hemos hecho algo pensando que estamos haciendo el bien por conseguir nuestros objetivos o por sobrevivir, pero hemos acabado haciendo daño a otros, queriendo o sin querer. Pues los virus que a veces entran en el cuerpo, el virus de la gripe, todos esos virus y microbios que nos causan enfermedades, para ellos no vienen a causarnos enfermedades, entran en nuestro cuerpo para sobrevivir. Pero para nosotros nos están haciendo daño. Fijaos, y entonces también son hijos de Dios. Entonces, si preguntáramos a Dios, pues para Dios los virus también son sus hijos. Y fíjate cómo cambia la perspectiva. O sea, porque a veces pensamos que los seres humanos somos los mejores hijos de Dios. Todos los demás seres de la naturaleza no son de segunda categoría. Pues ahora, creo que esos días hemos visto imágenes simpáticas de cómo los animales salen a la calle, a las ciudades. O sea, era como decirnos, señores, ese mundo también es nuestro. Nosotros también estamos aquí. O sea que
Y como bien ha dicho Arminda, Dios no nos manda, a ver, no vamos a decir que Dios nos ha mandado el virus. Dios no nos manda virus, Dios no nos manda enfermedades. Y todo lo que pasa es por lo que hemos dicho, la naturaleza tiene sus leyes. Y tenemos cuerpo, por eso enfermamos. Si no tuviéramos cuerpo, no estaríamos enfermos. Si fuéramos solo espíritu, no estaríamos enfermos. Entonces Dios no nos manda los males, pero sí que Dios aprovecha o Dios utiliza los momentos difíciles que pasamos para aprender, para ayudarnos a madurar y a crecer en el amor. Dios nos trata a veces como, por ejemplo, como un padre o una madre trata a su hijo pequeño. Después de decirle a su hijo pequeño, ten cuidado con el cuchillo, ten cuidado con el fuego, y cuando el hijo no hace caso y va y se quema, digo, mira, pues a ver si aprendes. Pues entonces la madre o el padre no ha mandado al niño a quemarse, pero el padre o la madre aprovechan eso que ha vivido el niño para que aprenda. Pues eso es lo que Dios hace. Dios no nos ha mandado el coronavirus. El coronavirus ha venido de un animal, seguramente habría venido de los animales. Sabes que hay muchas teorías. Algunos dicen que salió a un laboratorio en China, pero bueno, pero está claro que el coronavirus ha venido de alguna parte. Pero también está claro que Dios no lo ha mandado. Dios no tiene nada que ver. Pero sí que Dios utiliza esos momentos difíciles que pasamos para aprender, decir, hijos míos, a ver si sois un poco más humildes y reconocéis que no sois los amos de este mundo. Muchísimas gracias, Faustino. También voy a dar la palabra a Marta Paulina, que nos quiere puntualizar sobre un tema. Marta. Muy bien. Marta, ¿nos escuchas? Hola, ¿Estás? buenas. Hola, buenas. Buenas. Muchísimas Hola. gracias y bienvenidos a todos ahí otra vez. Solo quería aclarar, he oído por ahí que directora de eventos, señor presidente, es Cristina Beta Lopeo. No me quiero ir con sus méritos, por favor. Perdona. Y a su Perdona. lado han estado- Perdona, Cristina. No pasa nada. Las cosas que pasan abajo, los de arriba no se enteran, es la cuestión. Y a su lado han estado Prince Beta, Cristina Owono, Imelda Coabite, que ahí la tenemos de moderadora, Arminda Mbazogo, Lourdes Bocamba, Iris Mamiaga, han estado también Camila Alene, todas han estado moviendo esto por Instagram. Yo no me muevo en las redes sociales, ese trabajo lo han hecho ellas. Y me gustaría que también aquí se los agradezcamos. Gracias, chicas. Y decir que estamos transmitiendo esas conferencias en vivo a través de Didber, la empresa que está haciendo desde México que esto sea posible, que se vea a nivel mundial, a través de la fanpage, página de nuestra networking GBCX. Así que gracias, Juan Núñez, con tu equipo de ingenieros desde México. Muchas gracias. Gracias, Marta. Bueno, seguimos. Le doy la palabra a Diana Bengoechea y después de ella pasaremos a unas cuantas preguntas que nos quedaron por hacerle al padre Faustino. Muy bien. Venga, Diana, te toca a ti. Buenas tardes, padre. Yo le quiero preguntar, ante un momento cuando alguna de las cosas no se le dan a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. Tengo un hijo joven que usted lo conoce, está en la espera de una respuesta, esa respuesta fue negativa. ¿Cómo hacer para que en ese momento ellos no pierdan la fe? Yo les he dicho que aún en ese momento Dios le quiere demostrar que de pronto eso no es lo que le conviene, pero ellos se decaen, se entristecen y en esos momentos pierden la fe. ¿Cómo hacer para que recuperen la fe ante un momento de esos? Y ya, pues son momentos de prueba, son grandes momentos de prueba que pasan niños, jóvenes, adultos, que todos pasamos. Por eso una de las definiciones, creo que lo he dicho al principio, una de las definiciones de la fe es la capacidad de soportar la duda, porque es que no lo sabemos todos sobre Dios. Dios nos supera. Dios es más grande que todas las religiones, que todos los papas, que todos los líderes espirituales. Dios es mucho más grande que todos los seres humanos y religiones de este mundo. Entonces nos supera. Entonces ya ves cuántas luchas y barbaridades hemos hecho en nombre de Dios. Entonces, entiendo que eso, entonces hay que decirle que no pierda la esperanza. Y es una de las cosas que nos pide Dios, que no perdamos la esperanza y que no queramos entenderlo todo en el momento, que hay cosas que necesitan tiempo. Ese es uno de los problemas que también tenemos con Dios, porque Dios está fuera del espacio y del tiempo.
pero nosotros estamos dentro del espacio y del tiempo. Entonces, ¿cuántas cosas no entendemos hoy, pero que quizás entenderemos el año que viene, o de aquí a 4 años, o de aquí a 5 años? Pero eso, todo eso que aprenderemos de aquí a 5 años, Dios ya lo tiene presente. Pues tenemos ese problema con Dios, porque nosotros dependemos del tiempo y del espacio, pero Dios está fuera del tiempo y del espacio. Dios tiene el presente, el pasado y el futuro en sus manos. Por eso solemos decir en España que Dios escribe recto, pero en renglones torcidos. Y en medio de esos renglones torcidos, pues, a veces nos perdemos y perdemos la fe. Pues dile que no pierda la fe, por favor, que tenga esperanza, que no pierda la fe. Muchísimas gracias, don Faustino. Muchísimas Entonces, gracias, padre. nos vamos quedando con poco tiempo. Lo que voy a hacer es pasar una última pregunta y luego dejaré hablar a Adela que nos quiere comentar unas cosas, ¿vale? Entonces, tenía aquí una pregunta muy interesante desde mi punto de vista. Pues no sé si es una pregunta o es directamente una cuestión personal, ¿vale? Tengo aquí segundo que se me ha ido la pantalla, al señor, no sé cómo se lee, se escribe FOTM, que te plantea esta siguiente cuestión, Faustino. Te la leo, ¿vale? Que te dice lo siguiente. Segundo que la estoy buscando. Aquí está. O sea, que te pregunta lo siguiente, que cuáles son las razones por las cuales te llevan a presentar a Martin Luther King como un buen líder, si sabemos bien que este último ha sido promotor de una división. ¿Va? Así que, dale, ahí respóndele a esto. Vale, sí, es verdad que hay mucha gente, sobre todo del mundo católico, que no le tienen mucha simpatía, sí, sí, pero es que, a ver, ¿sabes qué? Esos líderes, esa gente, a ver, Martín Lutero, su intención primera, a ver, era un hombre muy creyente, era un monje agustino, y vivía, y además era de esa gente que toma su fe en serio, tomaba su fe en serio, era maestro en Sagrada Escritura, había estudiado la Biblia, o sea, es un hombre. Entonces, ¿qué pasa? Hizo un viaje a Roma, del que volvió escandalizado por todo lo que vio en Roma. O sea, cuando ves la historia, entonces lo que yo recomendaría a tanto el hermano que me pregunta o todos, es profundizar un poco en la historia de la Reforma. Entonces, a Lutero se le van las cosas de las manos. Entonces, lo que Lutero quería era, Lutero protestaba, se quejaba de algunas cosas que no iban bien en la iglesia. Igual que podemos quejarnos, creo que muchos de nosotros podemos decir, oye, eso de la iglesia, eso que ocurre en la iglesia no me parece bien. Y eso no creo que no es malo. Yo creo que eso, yo, por ejemplo, amo a mi familia, pero yo reconozco los defectos que hay en mi familia y no pasa nada. Yo amo a mis hermanos y les amaré siempre. Pero también puedo decir que, oye, hermanos, esto que estamos haciendo no está bien. Entonces, eso es lo que quiso hacer Lutero, decir, oye, que la iglesia está yendo, parece que se ha quedado más entretenida en sus cuestiones filosóficas y tal, pero luego lo que pasa es que la cosa se le fue de las manos y también es verdad que hay un momento en que él mismo empezó a dudar. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta, que los líderes también son seres humanos, Hay unas veces que empiezas una cosa y se te va de las manos y ya no tienes cómo pararla. Y además ahí pasó otra cosa. Y es un tema muy complejo, que daría para una charla. Entonces, cuando Lutero empieza esto, los príncipes alemanes, Alemania en ese momento no era un país como es hoy, eran pequeños reinos. Entonces, los pequeños reyes príncipes alemanes no les gustaba eso de mandar dinero a Roma, porque toda la iglesia tenía que pagar impuestos a Roma. Además, en ese tiempo estaban construyendo la Basílica de San Pedro y el Papa necesitaba dinero. Entonces, los príncipes alemanes aprovecharon lo de Lutero para enfrentarse al Papa y cortar. Lo mismo que el de Inglaterra también hizo porque quería divorciarse de su mujer. O sea que son temas muy complejos. Entonces, yo no he dicho que Lutero, a ver, que fuera un santo, pero yo he querido resaltar un aspecto, una de las consecuencias que tuvo su reforma, y sobre todo lo que tiene que ver con la traducción de la Biblia. Una vez que traduce la Biblia, pues la gente, como quería leer la Biblia, la gente se puso a aprender a leer. Y eso fue una revolución cultural. Pero también es verdad que eso de que cada uno interprete la Biblia personalmente también ha tenido consecuencias negativas. Por eso hay tantas sectas, porque la Biblia es muy peligrosa. O sea que en esos movimientos históricos están los aspectos positivos y los aspectos negativos.
Evidentemente la reforma protestante, la misma revolución de Lutero tiene muchos aspectos negativos, pero he querido señalar algún pequeño aspecto positivo. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, don Faustino. Entonces, bueno, nos quedamos sin tiempo, de verdad. Os he prometido una sorpresa, así que antes que nada os quiero decir que para cualquier pregunta suplementaria, si os queda algún punto que le queréis comentar a Faustino, le podéis encontrar en Facebook, ¿vale? En Gemma Faust. Así que lo dejaremos en comentario, ¿vale? En el chat. Y luego, pues, la sorpresa es D10, ¿vale? Es un cantante que nos va a sorprender con su música, pero antes de la sorpresa, la última cosa, os quiero pasar una niña, ¿vale? Porque tiene 12 años, ¿vale? Y nos lleva siguiendo desde el lunes. Nos ha seguido toda la semana y nos quiere dejar su testimonio, ¿vale? Nos quiere hablar un poquito de lo que le ha aportado esta semana de conocimiento y de aprendizaje para ella, ¿vale? Os paso con Adela Eapo Beta, ¿vale? Con 12 años, os dejo un momento con ella y que nos hable un poquito de su experiencia durante esta semana. Muchísimas gracias, Adela. Te toca a ti. Buenas tardes. Me llamo Adela Eapo Beta. Tengo 12 años y vivo en Edimburgo, Escocia. Y me gustaría agradecer por esta gran oportunidad. He aprendido muchísimo. El lunes, aprendí sobre el valor y la importancia de la familia, a manos de la profesional Marta Paulina Mamiaga. El martes, el psicólogo don Carlos nos enseñó la importancia de estudiar el mercado en el que queremos emprender. El miércoles, la asesora financiera Lorena nos inculcó el valor de saber invertir y recalcó evitar invertir a lo loco. Al día siguiente, Mónica Arranque, coach en liderazgo, nos enseñó que todos y cada uno de nosotros llevamos dentro la capacidad de liderar. El viernes aprendí que hay cosas que queremos, necesitamos y merecemos, pero no nos hemos preguntado si realmente nos merecemos todo lo que queremos y necesitamos. Muchas veces nosotras las niñas creemos que nuestros padres tienen la obligación de darnos todo lo que queremos por el simple hecho de ser nuestros padres. Pero, ¿qué hemos hecho nosotras para merecérnoslo? ¿Hemos trabajado duro? El sábado, la especialista en marketing, Jennifer Millar, nos dijo que es muy importante estudiar, aprender e investigar sobre tu competencia. Aparte, también aprendimos con la psicóloga Andrea Rabino sobre Múltiple, que trata sobre cuando te mudas a otro país e implica en sí mismo varios duelos. Por ejemplo, dejar a tu familia atrás y amigos. Una de las mayores dificultades también puede ser el idioma, costumbres y valores. Yo he pasado por esa experiencia y lo pasé muy mal dejando a mis familiares y amigos atrás. Por lo tanto, disfruté este discurso de una manera especial y me sentí especialmente conectada a sus palabras. Hoy domingo disfrutamos con el concurso sobre crisis y espiritualidad con el padre Faustino. En mi opinión, muchos de esos conceptos son muy útiles y aplicables a la vida cotidiana. Y por eso estoy muy agradecida y he sido muy privilegiada de asistir a esta conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adela, pequeñita y ya empoderada, ¿eh? ¿Cómo lo veis? Oye, muy bien. Oye, ha hecho mejor resumen que yo. ¿Dice alguna palabra a Adela, Faustino? Porque Hombre, vamos. por favor, genial. Oye, yo, sí, de verdad, muy genial, muy maravilloso. Genial. Y aprovecho para, por favor, que me disculpe. Ya ves que eso de ser presidente, claro, tiene muchas cosas en la cabeza, la edad también influye, ¿eh? Aprovecho para pedir perdón, sabes que los presidentes a veces volamos un poco por allá. Aprovecho para pedir perdón a los que no he mencionado, a Jennifer Milam, creo que le he llamado Jessica, a Jennifer que nos dio la charla ayer con Andrea Rabino, así que disculpe Jennifer, que me confundí de tu nombre, son muchas cosas en la cabeza.
Así que Estás niña, muy bien. Estás perdonado. Sí, esa parte de las Gracias. relaciones públicas y la gestión, pues la dejo, sí, ya como se dice, en África piensa, cada uno tiene su departamento. Pues a veces no tengo toda la información que tiene, por ejemplo, la directora de proyectos. Así que disculpen. Nada, no se preocupe. Muchísimas gracias. Entonces, lo prometido es deuda, así que os paso palabra a Didi, que nos cante alguna cosa, a ver si nos relaja y nos podemos ya continuar, que esto ha sido muy interesante y muy intenso. Hola, Tommy. Así que le paso la palabra a Didi, Hola. la voz, mejor dicho. Hola, Didi. Hola. No sé si me escuchaban. Antes de Sí, todo, te escuchamos. agradecer esa invitación que han hecho y estoy súper contento por estar aquí con ustedes y, bueno, compartir lo que he venido a hacer aquí hoy. Te escuchamos. Bien, pues, os tengo aquí preparados, espero que lo puedan escuchar bien, ¿vale? Voy a cantar un tema que luego les explico si es posible. Sí. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Bien. Gracias. Perfecto. ¡Bravo! Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Y creo que querías decirnos algunas palabras, ¿cierto, Didi? Sí, era Vale. simplemente para explicar a la gente, bueno, de dónde viene el tema Resistiré. Es un tema que ya está hecho, data de los años 50, 60, del dúo dinámico. Y resulta que ahora mismo, pues, a raíz de lo que es el coronavirus, muchos países lo han adoptado como himno y lo están cantando, pues, para apoyar a los sanitarios, a todos esos héroes que tenemos en primera línea. Y bueno, resulta que España tiene su versión, en Latinoamérica básicamente hay unas versiones que también han hecho, y pues para África no teníamos. Ha sido la motivación principal de este proyecto, y decir, bueno, yo voy a coger esto como himno para también apoyar a lo que es la comunidad panafricana en general, especialmente Guinea Ecuatorial, que es, por esto mismo, el tema está en español, y bueno, al parecer a la gente le ha gustado mucho y estoy súper contento por ello. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maravilloso. Bueno, entonces, chicos, bueno, antes que nada quiero agradecer a Urgen, es un joven alemán de la Misión Católica de Lengua Española en Augsburg, Alemania. Jürgen, le ¿vale? conozco. Gracias, Urgen, Jürgen, por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a todos por participar, a nuestros invitados, a nuestros colaboradores, a toda esa gente que está ahí detrás, que no vemos. Y eso, vamos llegando ya al final de la sesión y luego dejo ya abrir micrófono para agradecer a los que quieran agradecer, porque no sé. Muchísimas gracias, chicos. Y muchas gracias a nuestra moderadora, que lo hace so genial. Y a Didi por motivarnos a esta transmisión. A ver si la descargo completa, ¿eh? Está buenísima. Gracias a todos. Gracias. Muchas Nos vemos gracias. el lunes, ¿ah?
Por favor, perdonen, agradecimientos a Joana. Joana nos está viendo desde Estados Unidos. Es una qué bueno. sí, Muy estadounidense, amante de África, es afroamericana, habla español, tiene una academia de inglés online. Joana, de verdad, muchas gracias por tu tiempo hoy. Muchas gracias, Joana. Muchísimas gracias a Joana y a todos. Tenemos sí, que seguir unidos, ¿eh? Y Imelda. Joana, Jonae Mohammed. Thank you, Jonae. Thank you. So much. Thank you. Thank you so much. I'm too afraid to show you my Spanish, but thank you so much for letting me join the call. Oh, good. That's great. Thank you. Very nice. So, Faustino, ¿tiene que decir alguna palabra? No sé. Sí, dos cositas. Que, como hemos dicho, vamos a continuar, Vamos a continuar con esas jornadas, porque nos han parecido a todos interesantes. Y también quería pediros que si os parece interesante algún tema sobre África, sobre de varios temas, sabes que como Series África Piensa está abierto. Si os interesa algún tema, hacérnoslo llegar. Si no sabemos, buscaremos al experto que nos hable de ese tema, que lo tengáis en cuenta. Y al final, quería que, de verdad, ya os he dicho que en África Piensa, pues de verdad intentamos reconocer los dones de cada uno. Y quiero agradecer una vez más a nuestra directora de proyectos. De verdad, os podéis imaginar que detrás de todo eso hay mucho trabajo y en poco tiempo. Entonces, quería darle el honor, como presidente de África Piensa, que nos dedicara unas últimas palabras de despedida antes de terminar. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo siento, mi español no es muy bien, estoy aprendiendo, pero yo puedo entenderte y muchas gracias. Solamente yo quiero ver y aprender nada más, porque mi proyecto en ese momento es en, ¿cómo se dice? The beginning. Empezando. Una escuela en Guinea Ecuatorial, una escuela de inglés. Muy bien. Pero muchas gracias. Sí, Jonae, muchas gracias. Este proyecto, como le dije, desde África Piensa, va a ser con el tiempo. Gracias, don Faustino, por la palabra. No estaba preparada, no he hecho nada. Lo voy a decir desde el corazón. Todo lo que he dado estos días, de verdad, ha sido desde el fondo de mi corazón. Tómenlo y acójanlo. Los que no han podido estar en las demás sesiones, tenemos todo grabado. Quien quiera, pues tiene la fanpage de GBCX, están ahí todos los videos. Apoyen el proyecto de GBCX, hagan uso de la herramienta que es potente lo que nos están ofreciendo desde GBCX. Entre Uruguay, México y Alemania, estamos trabajando para unificar proyectos alrededor del mundo. Gracias de verdad a todas las personas que han dedicado tiempo a que esto salga adelante, los que habéis venido todos los días, hay gente que ha venido todos los días y los que han venido incluso cuando han podido. Gracias, no voy a citar nombres. Seguimos creciendo juntos, seguimos haciendo una comunidad más grande y más consistente. Vamos a salir de esta crisis juntos. Gracias. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Adiós, hermanos. chicos. Desde Nos vemos España. la próxima semana. Deja que salga a la luz tu negocio. Deja de preguntarte cómo obtener más clientes. Recuerda que no es momento de detenerse. Tampoco debes de desesperarte. Utiliza todas las herramientas digitales para hacer crecer tu negocio.
Olvida que eres un genio dentro de una lámpara. Y presenta tu negocio a nivel mundial. Únete a nuestra comunidad de emprendedores. Somos GBCX. Juntos, cambiando al mundo.